Todos sabemos que la materia puede existir en forma de elementos, compuestos y mezclas. Cuando los elementos fueron descubiertos, una clasificación correcta fue requerida para obtener un entendimiento claro, bueno y preciso. Muchos científicos adoptaron formas diferentes de clasificar los elementos. Ellos intentaron encontrar patrones o regularidades en las propiedades de los elementos. El primero entre ellos fue Johann Wolfgang Dobreimer, un científico alemán que, en 1829, encontró algunos grupos de 3 elementos que mostraban propiedades similares. Estos grupos fueron llamados las tríadas de Dobreimer. Si nos fijamos en la tabla de las tríadas, puede observarse que la masa atómica del elemento central es aproximadamente la media de las masas atómicas de los otros 2 elementos, como es el ejemplo del cloro, bromo y yodo. Al ser esta una clasificación muy primitiva, Dobreimer solamente pudo identificar algunas tríadas. Además, otras no obedecían la regla, como es el caso de la tríada de nitrógeno, fósforo y astato. Por ello, el sistema de tríadas no fue útil como clasificación de los elementos. Después del fallo de Dobreimer, el siguiente intento de clasificar los elementos fue llevado a cabo por el químico inglés John Newlands. En esta época, 56 elementos habían sido descubiertos. Newlands ordenó todos los elementos por masa atómica ascendente y encontró que en cada grupo de 8 elementos, un elemento tenía características similares al anterior. Por ejemplo, el flúor tenía propiedades similares al hidrógeno o el sodio tenía propiedades similares al litio. Él comparó este hecho a las octavas musicales y por ello su clasificación fue conocida como las octavas de Newland. Sin embargo, esta clasificación tuvo algunos defectos. Newlands solo pudo ordenar los elementos hasta el calcio, de un total de 56 elementos. A partir del calcio, los elementos no mostraban propiedades similares al anterior. Además, posteriormente, nuevos elementos fueron descubiertos. Dichos elementos tampoco encajaban en la clasificación de Newlands, por lo que su sistema fracasó estrepitosamente. Años más tarde, en 1869, Dmitri Ivanovich Mendeleev, un químico ruso, presentó una nueva tabla periódica. Mendeleev examinó las relaciones entre la masa atómica de los elementos y sus propiedades físicas y químicas. Él creyó que la masa atómica de un elemento era la propiedad fundamental para su clasificación. Mendeleev ordenó los elementos conocidos hasta el momento por su masa atómica, de forma ascendente y por sus propiedades. De esta manera, creó la primera tabla periódica, que contenía 66 elementos, y fue conocida como la tabla periódica de Mendeleev. En la tabla periódica de Mendeleev, las columnas verticales se denominan grupos, habiendo un total de 8 grupos, y son numerados del 1 al 8. Las filas son denominadas periodos, y hay un total de 12 periodos. Mendeleev dejó algún espacio en blanco dentro de su tabla periódica. Dichas vacantes eran para elementos que no habían sido descubiertos todavía. Él nombró alguna de esas vacantes. Un ejemplo es el EK-boro, EK-aluminio y EK-silicio. Más sorprendentemente, Mendeleev predijo las propiedades que dichos elementos tendrían. Por ejemplo, predijo la densidad del EK-boro, siendo esta la media entre las densidades del calcio y del titanio. Posteriormente, se descubrieron el escandio, el galio y el germanio, los cuales presentaban propiedades similares a las predichas por Mendeleev. Cuando los gases nobles fueron descubiertos, estos fueron colocados en la tabla periódica sin perturbar la posición del resto de elementos. Desgraciadamente, la tabla periódica de Mendeleev también tuvo errores. Algunos elementos del mismo grupo tienen propiedades totalmente distintas, como es el ejemplo del manganeso, Mn, que se encuentra en el grupo de los halógenos. Además, algunos elementos de mayor masa atómica están colocados antes que elementos de menor masa atómica. Debido a estas irregularidades, fueron necesarias mejoras para obtener una nueva clasificación de los elementos. Estas mejoras llegaron en 1913, cuando Henry Moseley, un físico inglés, descubrió que el número atómico es la propiedad más importante y fundamental de un elemento, y no su masa atómica. Este descubrimiento cambió totalmente la perspectiva de los elementos y sus propiedades. De aquí surgió la ley de la tabla periódica, la cual dice que las propiedades físicas y químicas de los elementos son una función periódica de su número atómico. La tabla se basa en esta ley y se denomina tabla periódica moderna. Por último, me gustaría recordar que este año se está celebrando el 150 cumpleaños de la presentación de la primera tabla periódica por Dmitri Mendeleev. Con esto quiero haceros ver que todas las ciencias son jóvenes,
aún queda mucho por hacer y por descubrir, y eso está en vuestras manos. Disfrutad aprendiendo, y lo más importante, tened siempre curiosidad por el mundo que nos rodea.